Bienvenidos a Habitemos la Democracia, un espacio de diálogo de impulso para mejorar. Conectando con diversos actores de la sociedad interesados en el devenir social, buscando contribuir a la construcción de una democracia sólida y fuerte, que nos incluya a todos y aborde todos los temas. Acompáñanos a debatir y reflexionar sobre una democracia que, lejos de estar despoblada, esté habitada por todos y todas. Espacio producido por Impulso para Mejorar, conducido por Fabián Peralta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Habitemos la Democracia, en un contexto muy particular. Se cumplen 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976, que instauró una dictadura cívico-militar, y estamos filmando este podcast en un lugar emblemático, que la verdad nos llena de emoción. Lo estamos filmando en el Museo de la Memoria de nuestra ciudad, lugar donde funcionó el segundo comando del Ejército, que tiene jurisdicción en 6 provincias de nuestra República. Y filmar acá significa también que el propio museo se constituye en un invitado más, porque en este lugar se planificó parte de la tragedia que sucedió en estas 6 provincias. Y hoy reivindicamos la memoria porque a nosotros nos gusta decir que habitar la democracia requiere más compromiso, más participación, mejor participación, pero las distintas formas de mejorar nuestra democracia no se podrán conseguir si no lo hacemos desde la memoria. A este episodio particular, y como dije tan emotivo, hemos convocado a Pablo Haskin, el intendente de la ciudad, que además de ocupar el rol institucional más importante que puede tener un rosarino, una rosarina, por lo menos desde mi punto de vista, es un compañero de militancia desde hace ya muchos años. De 1984 nos conocimos con Pablo en la militancia estudiantil, hemos transitado un camino largo. Nos acompaña también Natalia Pettinari. Natalia es licenciada en Relaciones Internacionales, pero además de ejercer el periodismo, nos gustó convocarla porque tiene una forma muy didáctica, muy sencilla de explicar situaciones que no son sencillas. También nos acompaña Guillermo Sisman, un destacado periodista de nuestra ciudad. Guillermo trabaja en el diario La Capital, en Telefe, en LT8, y destacamos siempre de Guillermo que no es un periodista que se queda en la superficie, sino que le gustan las profundidades de los temas, y eso nos parece a nosotros relevante. Y tenemos también invitadas, muy especialmente, a Delfina Ramírez, a Yailén Sarmiento, que son 2 alumnas de la Escuela Pompeya, que son 2 personas muy interesadas en lo público, en lo social, en los derechos humanos, y para nosotros era imprescindible tener la mirada de nuevas generaciones sobre lo que pasó hace 50 años, pero que nosotros creemos que sigue repercutiendo en la composición social, económica, cultural de nuestra democracia. Así que la idea es que podamos, entre los 6, compartir, debatir. No, voy a decir una novedad, no soy periodista, pero la idea es que podamos circular la palabra. Sí, me gustaría arrancar con un primer disparador, que básicamente es qué pensaron, qué sintieron al encontrarse en el almanaque 24 de marzo, 50 años del golpe, y mirar la realidad hoy. Y me gustaría empezar por vos, Pablo. Primero, creo que los 50 años del golpe no nos encuentran en el escenario que hubiésemos imaginado en otro tiempo. Creo que eso es lo primero, ¿no? Si uno mira la foto de lo que fue la recuperación democrática para nosotros y la foto de cómo es el debate de hoy,
seguramente hubiéramos soñado otro momento para la Argentina y para su democracia. Entonces te diría, la primera reflexión es las insuficiencias que la democracia ha tenido a la hora de consolidar el proceso, no el proceso democrático en términos institucionales, pero sí la parte sustancial. Y lo segundo, sí la expectativa, porque siempre que ha habido años redondos o aniversarios redondos del golpe, inmediatamente después se ha iniciado un ciclo de revalorización de la memoria, en algunos casos del proceso de justicia también, y creo que esa es la parte que compensa la amargura inicial, que siempre la masividad de las marchas en los años redondos, y se volvió a verificar este año, genera un cambio que en los años siguientes permite revertir algunas de las deudas que todavía tenemos. Sí, yo creo que lo que dice Pablo es cierto. Yo como en un momento de 50 aniversario y no estamos donde queremos ni como queremos, ¿no? Y hay como una idea de volver, una vuelta atrás en el debate, de cosas que ya se debatieron. Y cuestionamientos que, bueno, siempre está bueno como volver a debatir, pero con cosas que yo siento que ya estaban como cerradas en la sociedad. Entonces, fue un momento que, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Yo creo que la sociedad como que se dio cuenta de eso. Creo que sigue existiendo ese consenso de la importancia de no volver atrás, de que no puede haber otro golpe de Estado en el país, que tenemos que revalorizar los derechos humanos, la democracia con todas sus deficiencias, porque, bueno, la democracia está en crisis globalmente, no solo acá en Argentina. Pero, bueno, espero que sea como dice Pablo, ¿no? Que empiece un proceso de revalorización, porque 50 años es un montón, y a la vez no, porque el golpe terminó en el 83, se empezó a recomponernos en los 80 con un retroceso en los 90, una vuelta. Los procesos no son lineales tampoco, tenemos que entender eso, ¿no? Yo creo que ojalá que sea así como dice Pablo, ¿no? Que tenga un repunte y una revalorización de lo público, del Estado, ¿no? Porque no podemos permitir de nuevo terrorismo de Estado, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza, es quien tiene que proteger sí o sí a los ciudadanos. Entonces yo creo que la base está en que todos entendamos eso, que haya consenso, pero bueno, también tiene que bajar desde arriba, ¿no? De las autoridades. Así que bueno, es un número redondo y me parece importante no volver a hablar todas estas cosas. Delfi, que ustedes tuvieron una actividad hoy también en el colegio. Hoy con la escuela organizamos una actividad distinta, no lo tradicional en los actos que se suelen hacer en la escuela, que es los chicos organizan, se paran y hablan. Buscamos hacerlo de una forma más interactiva, no es lo común. Quizás también porque hoy en día la mayoría de los chicos, si alguien se para a hablar, no prestan atención. Entonces buscamos otras maneras. Por ejemplo, una de las actividades que hicimos consistió en hacer una habitación inspirado en una novela que leemos nosotros, que se llama La Casa de los Conejos. Y entonces, ¿qué pasó? Armaron la habitación, pusieron conejos recortados en afiche y les pusieron frases relacionadas, bueno, a la dictadura y al libro. Y entonces hacían entrar a los chicos y se reproducían los ruidos de los conejos y además se escuchaban audios con frases del libro. Y otra actividad que también hicimos fue representar lo que era una detención. La idea de esto era más que nada que dimensionen, porque muchas veces pasa que lo escuchamos, pero no llegamos a dimensionar bien cómo era. Entonces, bueno, la idea era eso. Y, por ejemplo, los hacíamos parar en fila y les vendábamos los ojos y los hacíamos entrar y ahí, rescatando frases, por ejemplo, de películas, se las decíamos como si ellos estuvieran detenidos. Y bueno, y después para cerrar lo que hacíamos era que se desvenden y les preguntábamos qué sintieron. Algunos sintieron se pusieron nerviosos, se reían, porque viste, a veces bajo esa situación no saben cómo reaccionar. Y bueno, y entonces después nosotros les dimos el contexto y les proporcionamos más información. Esas fueron 2 actividades puntuales que realizamos. Muy bien, Guille. Bueno, adhiero un poco, ¿no?, al cuadro que se describió. Yo creo que estamos en una coyuntura extremadamente preocupante.
que nunca hubiésemos imaginado a medio siglo de esa tragedia. Yo no reniego de la revisión de la historia es una permanente puja de poder por quien impone un relato, una narrativa, pero algo decía Natalia que yo adhiero, había algún consenso de los pocos democráticos en la Argentina de qué pasó, qué responsabilidades hubo y la ejemplaridad de la sentencia. Y hoy estamos en una etapa que ya no es revisionista, es negacionista. Y los pueblos que no aprenden de sus tragedias, de sus errores, de sus noches más oscuras, están condenados a repetirlo. Yo creo que lo preocupante es que esto viene desde la cúspide del poder, donde hay un discurso beligerante, belicoso, que permanentemente quiere buscar, digamos, reabrir heridas que yo entendía que estaban medianamente cicatrizadas. No pensando de una mirada utópica que ya todo pasó, pero pensé... Soy una generación que nació en plena dictadura. Yo nací en el 78, con lo cual mi comienzo de la racionalidad ya estábamos en democracia y pensé que había algunas cuestiones que ya estaban saldadas. Y lamentablemente con la actual conducción del Estado entiendo que hay un retroceso enorme y sumamente peligroso. Helen, ¿qué nos aporta? Adhiriendo, bueno, al panorama que se hizo, yo creo que un aniversario redondo también hace cuestionar a las personas que algo que se plantea que ya está cerrado, que ya está cerrado se puede volver a abrir, que algo no está totalmente hecho o dictado, ¿no? Que podamos reflexionar de vuelta acerca de eso, también buscar otras maneras de enseñar a las nuevas generaciones para que realmente lo entendamos, que no vuelva a suceder, que no se vuelva a replantear lo que se pasó en esos años. Por ello, las profes, vuelvo a adherir lo que hoy día hicimos. Las profes buscaron hacer otra propuesta diferente para nosotros, para instruir también a los de primer año y segundo año, que es un tema que no tratan mucho, en donde no hacer un acto convencional como se hace siempre, ¿no? No que nos sienten, nos charlen, nos digan, sino que vivirlo un poquito más en carne propia, que no lo vamos a poder dimensionar jamás, porque una cosa así no se puede dimensionar ni tampoco experimentar, ¿no? Pero no el aprendizaje de otro punto, desde la literatura, desde los sentidos, desde las profes nos plantearon el hacer una representación hacia la abuela, fuimos a dar una vuelta a la manzana, también tuvimos una jornada todos los quintos en donde estuvimos mano a mano con abuelas, en donde estuvieron en la dictadura, vivieron esos tiempos, y bueno, y nos contaron un poquito mientras tejíamos, mientras nos enseñaban algo que ellas hacían, y bueno, y fue convivir y tener en carne propia. ¿Y vos qué pensás? Yo creo que parte del discurso negacionista también se nutre de decir, bueno, los jóvenes no saben ni por qué es feriado el 24. Eso se dice, no se sabe bien qué sustento tiene, pero se dice. Si te dicen eso, ¿cuál es tu experiencia con tus pares? Y yo creo que, siendo sincera, si bien hay algunos adolescentes que no le interesa, ¿no? No sé si no le interesa porque están decepcionados. También hay adultos que no le interesan. No, obvio, ¿no? También, adhiriendo. Pero creo que meter todos en la misma bolsa tampoco está bueno, porque creo que también con mi compañera Delphi hay adolescentes que realmente le interesa, y también el que ahora en este tiempo se está adhiriendo más a los jóvenes, al tema, la política, ¿no? Pero bueno, te digo, no creo que esté muy bueno adherir a todos los jóvenes, ¿no? Pero también, siendo sincera, hay muchos jóvenes que no se interesan o que hablan, repiten, no se informan, sino que por lo que está en redes, por lo que está famoso, por lo que es ahora hit, lo dicen, ¿no? Y repiten, y no está bueno, sino sería más bueno que se informen, que busquen, que tratemos de cambiar esa mirada que tienen de los adolescentes que no saben, que no dicen, que no piensan, que no se informan, sino que busquemos, que aprendamos, que cambiemos esa mirada que tienen de nosotros. Bien. Yo quiero aprovechar, Pablo, algo que tantas veces nos vimos y nunca te pregunté. Vos tuviste una relación muy estrecha, muy personal con Raúl Alfonsín. Si alguna vez vos hablaste con él, cómo vivió él, digamos, los momentos bisagra de la política de derechos humanos, el juicio de la Junta, punto final, obediencia de vida, indulto de Menem.
¿Qué nos podés contar si es que alguna vez charlaste de eso? Que me imagino que sí. Te cuento el contexto. A nosotros nos tocó en el año 98 participar como Federación Universitaria de los juicios en España. Y los juicios en España se dieron porque acá no se podían dar, y hubo todo un debate sobre si estaba bien o no que se juzguen en otro país delitos sobre Argentina. Y Alfonsín era bastante crítico de la idea de los juicios en el exterior, entonces en ese contexto tuve el privilegio de tener una charla sobre lo anterior, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay un hecho que cambió la historia para siempre, que fue enjuiciar a los militares. El que quiera minimizar eso no entendió nada de por qué hoy, a pesar de todo, mayoritariamente hay un consenso acerca de lo que nuestra dictadura significó. Y creo que eso, en el momento que se hizo, en el contexto y cómo se hizo, porque primero fue la CONADEP, luego abrir, es irrebatible en términos históricos. Después hay un otro debate. Alfonsín siempre defendió mucho que él en campaña ya había dicho que había que distinguir los niveles, entonces, y es verdad también que cuando él manda el proyecto, el peronismo le agrega niveles inferiores en el Senado, entonces ya es una discusión más de cómo se dio el debate de las leyes, pero claramente fueron leyes impulsadas ante la amenaza de perder la democracia, o sea, fueron leyes consecuencia de alzamientos militares, no fueron leyes que él hubiera promovido por sí mismo, ¿no? Entonces creo que siempre él, me parece, en eso tenía que haber dicho, bueno, la consecuencia hubiera sido peor, ¿no? Volver a interrumpir. Mira, en el libro él dice algo que es muy importante, y no lo quiero hacer más largo, pero él dice que aunque parezca mentira, en 200 años de historia argentina nunca habíamos tenido periodos de voto libre, ejercicio pleno de la democracia, sin proscripción y sin detenidos políticos. Y que parece mentira, fueron 200 años donde eso no sucedió. Entonces, lo que sucedió ahí fue distinto al resto de la historia. Pero sí, por supuesto que fueron leyes de algún modo arrancadas. El indulto tuvo otra motivación, porque también lo quiero decir, Alfonsín era muy partidario de que había que juzgar todo, también el proceso previo, y el proceso sobre todo de la AAA, y de alguna de los crímenes de las propias organizaciones. Y el indulto fue una consagración de la teoría de los dos demonios, porque indultó por igual a quienes eran miembros del Estado y a quienes no. Y obviamente eso rompía toda una idea también de que el terrorismo de Estado no podía ser comparable con otro tipo de delitos, porque lo ponían en el mismo rango, y de que vos no podías dejar sin juzgar esos delitos. Entonces era muy crítico de eso. Pero era bastante crítico también de los procesos en España. Claro, porque los procesos en España están muy fundamentados en las convenciones internacionales sobre derechos humanos, pero la pregunta que se hacía él, y de algún modo es lo que sucede hoy también, es cuál es el límite de eso, porque en un momento, yo lo digo, cuando se abrieron los juicios por Argentina y Chile en España, se presentaron juicios por 30 países en los tribunales españoles. Entonces también fue una discusión en los propios tribunales españoles. Vamos a juzgar todos los delitos universales, bueno. Pero fueron discusiones, sí está claro, que permitieron, entre otras cosas, que se detenga Silingo, que Silingo confiese, que se detenga Cavallo, es decir, también esos procesos tuvieron como consecuencia la anulación de las leyes. Y creo que terminó impulsando la anulación de las leyes acá. Dice, y tratando también siempre de pensar el 76 y no pensarlo como un hecho histórico, sino pensarlo como un hecho que yo creo determinó y configuró en una parte, por lo menos, nuestra democracia y nuestra composición social. Hay un hecho a nivel periodístico que para mí es significativo, que es cuando José Ignacio López le pregunta a Videla en la famosa conferencia de prensa que había que preguntar en ese momento, ¿no? ¿Cuán lejos estamos hoy de ese modelo de periodismo? Porque nosotros consideramos que es imposible que una democracia se desarrolle sin un periodismo serio, plural, honesto, que posibilite un poco esto que decía Yailén, el acceso a
esa información, más allá que ahora está todo mucho más democratizado, por lo menos en los emisores. A ver, tuvo una enorme valentía, porque Pablo recién hablaba del Alfonsín, que parece que se resigna ante el avance militar, pero con cierto pragmatismo para no perder todo lo que se había conquistado. Yo me acuerdo que en la adolescencia, digamos, me enojé mucho con Alfonsín porque pensaba que había una cesión de mucho del legado alfonsinista. Pero había que entenderlo, que había una amenaza cierta de golpe y de perder todo lo logrado. Esa valentía de preguntar por los desaparecidos en plena dictadura, yo creo que estamos años luz. Primero que son otros desafíos y otras batallas, pero el poder permanentemente quiere ocultar cosas. Ahora, no es lo mismo ocultar la identidad de una persona, su paradero, el lugar donde está, si lo detuvieron, si lo chuparon, si lo torturaron, que preguntar por un viaje a Punta del Este y que incluso, digamos, el funcionario de turno responda con agravios, con un trato absolutamente displicente para la prensa. Yo creo que el rol del periodismo se ha desdibujado en algún punto. Esto que decís vos de la democratización de la palabra, yo creo que es relativo, porque hay una democratización parcial, digamos, que tiene acceso el público masivo, pero los medios que construyen, digamos, relatos y por lo menos imponen agenda, están absolutamente atravesados por las patronales periodísticas y por el poder que también intenta permanentemente incidir. Con lo cual, yo creo que hay que tomar esos ejemplos que vos mencionabas y hoy por hoy yo creo que hemos retrocedido muchísimo y en situaciones de paz, de democracia, de ningún riesgo como había en aquella época. Yo creo que estamos mucho peor. No, bueno, yo lo escuchaba, Pablo, y esto que dijiste vos yo me lo planteé muchas veces porque es la famosa frase de Alfonsín: con la democracia se come, se educa y se cura, que en ese momento la repetíamos, la verdad que con mucha ingenuidad, pensando que con el solo transcurrir de la democracia se iban a conseguir esos derechos. Y bueno, claramente vemos que no es así. ¿Cuánto, Natalia, influyó en todos esos procesos? ¿Influye ahora también las políticas a nivel regional o global? Porque en el momento que nosotros atravesábamos la dictadura militar, prácticamente todos los países vecinos atravesaban el mismo proceso. Y también los péndulos ideológicos en general, no al unísono, pero más o menos se manejan en esa sintonía. Sí. Me parece interesante como péndulo lo que fue el juicio a la Junta, digamos, por un tribunal civil que lo juzgó en su momento. ¿A qué voy con esto y al contexto y cómo el derecho internacional influye en todo esto? Anterior fueron los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, que está bien, las potencias vencedoras juzgan a los vencidos, pero fue un indicio de que un jefe de Estado o los altos cargos de un Estado no pueden cometer crímenes, y ahí se empieza a hablar de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de derechos de crímenes que eran impunes, ¿no?, en el mundo. Y Argentina va sentando un precedente con el juicio a las juntas, después se lo permitieron los juicios de Nuremberg, cuando en toda la región había gobiernos autoritarios. Y creo que en nuestro país ahí, por ejemplo, no ocurrió en Chile, que el caso de Pinochet es el más, que vos decías, Pablo, bueno, tuvo que ir el juez Baltasar Garzón, un juez español, aduciendo que era un delito tan grave que lo podía juzgar cualquier, digamos, tribunal, y ahí reabre algo que en Chile ocurrió como ¿cómo se llama? Hubo como un pacto, ¿no? Fue una transición pacífica donde Pinochet era senador, Pinochet seguía siendo el jefe de las Fuerzas Armadas, hasta que va por cuestiones de salud a Londres y tiene que ser este juez, ¿no?, que mueve el avispero, queda retenido en Londres como un año y cuando vuelve en Chile ya no era el mismo, porque en Chile cuando Pinochet se fue seguía teniendo peso, ¿no? Y en Argentina no. En Argentina la misma sociedad fue quien juzgó a esto. Y creo que sienta un precedente para que juicios de Nuremberg, esto que en Argentina fue inédito y el país sentó precedente, para después lo que hoy es el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, que juzga los delitos de personas, los altos cargos que cometen genocidio, lesa humanidad y estos crímenes que
por ahí el Estado no juzga, porque es muy difícil lo que ocurrió acá, que sea el propio país el que juzgue. Entonces, creo que en eso Argentina sentó precedente. Después, bueno, tenemos a Luis Moreno Campo, que fue el primer fiscal de esa Corte Penal. Hay un contexto internacional que está hoy con el tema de la democracia y con todo que va permitiendo esas cosas. Y creo que Argentina tuvo una parte muy importante en eso. Sí, yo pensaba también, uno, o por lo menos yo, a veces caigo en mirar los déficits de la democracia, que son los que vemos, y son los que duelen además, pero también tenemos en el haber algunas construcciones importantes, que un poco lo decía Pablo, se reflejó en la marcha del otro día, que fue muy importante, que fue muy diversa, que fue muy respetuosa de esa diversidad. Me parece que es una buena señal de que podemos construir políticas de Estado que nos benefician y nos abrigan a todos. Yo prefiero ser positiva. La historia no es lineal, vamos, volvemos, pero si bajamos los brazos, decimos, bueno, no, está todo mal, ¿qué hace? Perdemos fuerza, no nos puede como vencer, la situación no es la mejor, ¿no? Pero no nos podemos... No, pero hemos construido. Claro, se construyó un montón, entonces vamos lo positivo. Creo que estamos mejor, sin dudas, ¿eh? Tantos años de democracia construidas, no puede ser en vano. Ahora, bueno, que la democracia esté en crisis, ¿no? No es solo de Argentina, es global. Porque los argentinos sí, claro, también tendemos a pensar somos el peor país del mundo. No, en Estados Unidos está un presidente que denosta la democracia. Entonces, bueno, somos parte de ese contexto. Delphi, y ustedes, evidentemente la escuela de ustedes tiene un impulso que le dan los directivos, los docentes, que se ve reflejado en acciones que llevan en concreto. Yo ya lo conozco, pero contanos la experiencia que realizan todos los años, entiendo, de ir a visitar a la ESMA y particularmente el hecho puntual con Estela. Bueno, todos los años con la escuela organizan para los chicos de cuarto año el viaje que es a la ESMA, pero también vamos al Museo de Malvinas y al Museo del Holocausto. Es una experiencia, la verdad, bastante fuerte. También parte de eso, el año pasado fuimos a Casa Nazaret, la iglesia ahí de Santa Cruz, donde está el caso que es muy conocido, que secuestran a las 12 personas y está lo de Gustavo, el niño Astiz. Bueno. Y se enteran que es el cumpleaños de Estela. Claro, sí. Eso fue el segundo día que fuimos a la ESMA. Hicimos todo el recorrido y finalmente llegamos a la parte que es como el museo de las plazas, de las abuelas de Plaza de Mayo. Y entonces nos cuentan que es el cumpleaños de Estela y viste, nos preguntan las profes a ver quién quiere pasar a hacer un saludo y decir unas palabras, y bueno, y yo y Jailen nos ofrecemos para hacerlo. Le cantan el feliz cumpleaños, sí, y le llega a ella ese video. Sí, bueno, y recibimos una respuesta y estaba contenta y estaba muy agradecida. Yo personalmente me ofrecí para hablar porque siempre me gustaron todas estas cuestiones relacionadas a cuando se vulneran los derechos humanos. Y siempre me gusta aportar algo, porque creo que así también funciona, se puede llegar a algo, porque si nos quedamos callados y no decimos nada, ¿a qué vamos a llegar? A nada. Entonces creo que es importante que la gente joven hable y diga lo que piense y bueno. No, sin duda. Sin duda. Para nosotros es una alegría que ustedes estén acá y transmitan esa opinión. Además, es imprescindible para la democracia que las generaciones nuevas se involucren y opinen y expresen toda su rebeldía. Nosotros tenemos en el radicalismo un gran pensador que es Moisés Levenson, que él hablaba mucho de la juventud y del rol de la juventud en las democracias, que básicamente es un rol de inquirir, de preguntar, de cuestionar, de ser rebelde, aún en el error, decía él. Aún en el error hay que ser rebelde. Así que
bienvenidas. Y yo creo que, y gracias. Perdón. Y yo creo que también es mejor cuando hay alguien que se anima, el resto también lo hace. Por eso también a mí me pareció que yo tenía que pasar y decir algo. Porque así también... Porque muchas veces pasa que da vergüenza y entonces uno no se anima y no dice nada. Pero si vos ya ves que alguien va y lo hace, entonces como que vos también te ves invitado a hacer lo mismo. Es así. Pablo, y si vos tuvieras que decir esto que decía yo antes, debe y haber, y una pregunta para todos, ¿cuál es el principal déficit de nuestra democracia y cuál es el mayor capital que tenemos hoy? El mayor capital es la libertad en el debate político, ¿no? En el pensamiento de las ideas, bien entendida, aún a costa de que muchas de esas opciones no sean las que nos gustan, pero creo que eso la Argentina lo consolidó. Siempre que hubo una necesidad, hay alternancia democrática, hay regularidad en la alternancia, hay Respeto de los resultados. Hay un sistema institucional con sus defectos, pero que existe, sobre todo también a nivel del ejercicio del poder de la justicia, por supuesto con defectos, con ningún sistema es perfecto en términos abstractos, pero creo que eso está consolidado en un país que nunca lo tuvo. Nunca este país tuvo 40 años de ejercicio democrático continuo. Eso a veces nos olvidamos. Por lo pronto, en general, cada 10 años nos matábamos, literalmente. Sí. Entonces, o se resolvían los conflictos políticos por la fuerza, en general por interrupciones militares. Entonces creo que eso está despejado. El gran problema es que la democracia argentina no supo consolidar un esquema de desarrollo económico que socialmente permita, es decir, el propósito de decir con la democracia se come, se cura, que era un propósito, más allá de la chicana, es un propósito, sí. No resultó ser suficiente en términos de lograrlo. No hemos logrado nunca acuerdos razonables en esa libertad de alternancia, de ejercicio democrático que nos dé perspectiva a largo plazo en el desarrollo económico, que es lo que uno puede mirar en otras democracias del mundo. En la Argentina no funcionó. En general, además tenemos la tendencia a reinventar todo cada vez que cambia un gobierno, en ir a los bandazos. Sobre todo, si vos me preguntás a mí, la Argentina no pudo tener un elemento básico, que es tener moneda, que es un elemento básico de un Estado. La Argentina, nuestro Estado, no ha logrado nunca consolidar algo básico como es la moneda, que lo hicieron no solo los países desarrollados, lo hizo Chile, Brasil, Uruguay, el resto del continente, Bolivia, cualquiera, Perú, que hoy está en un marco de inestabilidad democrática extrema, pero que logró resolver eso. Y creo que eso sí es una falencia enorme, porque es lo que hace que la gente con razón no encuentre en la continuidad democrática resultado en la expectativa de su vida futura. ¿Y ya? No, sí, adhiero, digamos. Creo que el principal capital que tiene en estos 50 años la democracia desde el golpe, desde el 83 a la fecha, es que las libertades públicas están vigentes. Pueden tener algún nivel de deterioro circunstancial, pero las libertades públicas, los derechos políticos, sociales se ejercen y hay un montón de mecanismos y de pesos y de contrapesos, pero la recurrencia de las crisis y de la profundidad de las crisis hacen ver por momento una Argentina que se torna inviable, ¿no? Porque uno compara con estos países de la región, Pablo enumeraba algunos, digo Uruguay, que parece un territorio mucho más pequeño, más proclive a las presiones de los países grandes de la región, y ha tenido una estabilidad que Argentina no ha tenido en todo este tiempo. Perdón por la autorreferencia, pero digo, tengo 48 años y he vivido en carne propia tantas crisis que, digamos, personas en otros lugares del mundo no la viven nunca en su vida. Y eso, digamos, es un elemento frustrante. ¿Por qué Argentina no ha encontrado consensos básicos? La famosa frase de la política de Estado, ¿no? Puede ser la cuestión de la moneda, de las políticas macroeconómicas, de la independencia del Banco Central, de lo que sea. Argentina esos consensos no los encontró. Y claramente es el déficit a través del cual algunos discursos muy autoritarios encuentran mella para, digamos, hoy tener un grado de popularidad, marcando que esa democracia que se consiguió es deficitaria y que a lo mejor la salida va por otro lado. Te pregunto, ya que estamos, porque siendo optimista, pues yo también creo, digamos, uno tiene que levantarse todos los días y pensar cómo puede cumplir mejor su rol en el lugar que esté para tener una democracia distinta. En esto un poco que decías vos y lo que complemento yo, creo que retrocedimos y creo que no es una circunstancia azarosa ese retroceso.
Cuando nosotros empezamos a militar existían las juventudes políticas. Y había un ámbito donde los jóvenes de distintos partidos, justicialismo, el PI, bueno, expresiones de izquierda, nos juntábamos y algunas cosas acordábamos. Eso que era, o yo veía el otro día el discurso de Cafiero cuando le hacen el homenaje a Alfonsín, que la verdad que es, por lo menos a mí me resulta tan emocionante que alguien de un partido se refiera a otro dirigente de otro partido en esos términos, o el mismo homenaje que Cristina Kirchner también le hace a Alfonsín, ese discurso, tanto el de Cristina como el de Alfonsín, nos colocaba en un lugar donde esas políticas de Estado están más cerca. Hoy, grita mediante donde vos te sentás, vos elogiás una política de otro partido y parece que sos traidor, no sé a qué cosa. ¿Cómo ves ese proceso y cómo deberíamos empezar a desandar ese proceso? No sé cómo desandarlo. Te puse en un lío. Veo un proceso, digamos, a veces una mirada de la realidad de sectores, digamos, con poder, muy reduccionista, muy maniqueo, que no contempla los grises que hay en la sociedad, porque uno puede ser progresista en un tema y conservador en otro, en un tema vinculado a su familia, a su pasado o a alguna tradición política. Digo, ni la historia es lineal, ni las personas son unívocas, tienen una mirada muy heterogénea. Y yo veo que hoy por hoy el relato que se impone es, bueno, etiquetar al otro de una manera muy banal, superficial, con lo cual el discurso público y el debate público es muy difícil de darlo, ¿no? Porque cualquiera que dice una cosa es visto por el otro por cuca, libertario, casta. Entonces el debate pierde profundidad, termina siendo superficial y es muy difícil encontrar puntos de entendimiento pensados desde la lógica, no digamos ilusoria de que se va a llegar siempre a un término medio. Pero acá hay un momento que las partes que están en disputa entienden que tienen que ceder algo, como en una discusión en un consorcio de un edificio, en un grupo de amigos que tienen que definir dónde van a jugar el partido de fútbol, o en una pareja que resuelve si quiere tener hijos, si se va de vacaciones o invierte en un departamento. Yo eso lo veo muy difícil hoy. Quiero ser optimista, pero la coyuntura hoy por hoy a mí me encuentra en un lugar bastante más crítico. Nati, ¿cómo ves ese proceso? Sí, bueno, hay quienes ganan, ¿no? Con esta grieta, ¿no? Hay discursos que nos separan, ¿no? Sos zurdo y el zurdo es el demonio, sos kirchnerista y es el demonio. Y hay mucha gente que gana con eso y lo único que hace es anular el debate. Entonces yo estoy en una campaña personal porque creo que nosotros tenemos que tomar responsabilidades como ciudadanos. Me pasó, apenas ganó Milei, subo el ascensor con una señora, yo vivo en el cuarto piso, una charla de cuarto piso, era la mamá de la que vive al lado mío de un pueblo de Santa Fe. Entonces me dice, estoy indignada porque no me puedo acordar qué política de Javier Milei, qué había hecho. Y le digo, pero señora, no, y ella es maestra. Me dice, soy maestra y hizo esto. Pero le digo, señora, lo dijo en campaña. Y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces. Y me mira como, no sabía. Entonces es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos, porque yo no sé si ahora siguen dando educación cívica en las escuelas. En mi época estaba, ¿no? Yo me tengo que informar a quién voy a votar, quiénes son los candidatos, cuáles son las propuestas. Y después cuando viene un discurso descalificador, porque ahora te descalifican y anulan el debate, lo que quieren es despolitizar, que no debatamos, que no hablemos. Y creo que nosotros como ciudadanos decimos, no, a mí no me etiquete, yo voy a debatir, vos no vas a anular mi debate, pero que nos demos cuenta y lo hagamos. ¿No? Pasó también, con la guerra en Gaza e Israel, ¿no? Pero cualquier crítica o cualquier cosa sos antisemita. Pero pasa en todos los ámbitos, ¿no? Uno no puede decir algo porque te usan una palabra para descalificarte. Entonces, creo que nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a tomar responsabilidad de esas cosas. Pablo, ¿cómo ves este momento político? A ver, yo creo que es global, que es más profundo, que tiene que ver con las redes, con la tecnología, con la forma en la que recibimos la información, con el algoritmo que confirma siempre nuestro sesgo, a mi entender también con la frustración. Son generaciones que saben que sus hijos van a vivir peor que ellos, probablemente. Entonces, y eso es global y es más profundo y va a haber que convivir
Y creo que es una herramienta política que lo han usado todos. El kirchnerismo fue practicó muchísimo también esa lógica. Vos veías 6, 7, 8, era lo mismo. O sea, entonces, creo que se agrava un poco más post-pandemia. Yo creo que un elemento que no incorporamos nosotros es el impacto que tuvo la pandemia. Por ahí, más interesante escucharla a ella, fue la generación que a lo mejor vio más interrumpido. Porque la pandemia implicó el mundo al revés. Es una experiencia súper traumática. La pandemia anterior hizo surgir los movimientos políticos más extremos 100 años atrás y luego las guerras más grandes. Lamentablemente no estamos lejos de que eso se repita. E incluso yo creo que en lo que pasa hoy en la Argentina y en el hecho que haya ganado quien ganó también tiene que ver la pospandemia. Porque la resonancia de algunas palabras, como la palabra libertad, tiene una resonancia que hoy, por lo menos en mucha gente, prevaleció más que a lo mejor otras palabras para el resto. O sea, a mí no me asusta, creo que hay que analizarlo como lo que es un proceso político que va a durar y que lo tenés que combatir tomando una primera decisión, que es no subirte a hacerlo. Porque el gran problema es, si cuando me favorece a mí lo uso, después tengo pocas condiciones para impugnarlo. Claro. Y en la Argentina hace muchos años que venimos en la lógica de grieta, de no acuerdo, de insultar al otro, entonces eso hace que cuando vos ganás, tampoco tengas chance de bajar el tono, porque si ganaste con un tono es muy difícil después bajarte de eso, y creo que es un proceso que en algún momento, como siempre en la historia, va a demostrar que no soluciona nada, que es lo que yo creo va a empezar a pasar en poco tiempo, que es decir, bueno, está bien, si todos nos enojamos, nadie resuelve nada, claro. Y creo que en algún momento pasa, pero no es la primera que pasa. No está muy lejano de lo que pasó en la pandemia anterior y creo que hoy se agrava un poco por la forma de cómo se da el debate público a partir de las redes sociales, cómo circula la información y un montón de cosas que tienden a ser todavía más difíciles aún, porque si hay posverdad y no hay verdad y cada vez nos alejamos más del debate, va a ser más difícil reconstruir. Sí, sin dudas. Voy a pedir a las chicas, a las jóvenes, un mensaje para ir cerrando, respetar el horario que nos gusta hacerlo. ¿Cómo se imaginan nuestra democracia de acá a un tiempo o qué quisieran de nuestra democracia de acá a un tiempo cuando a lo mejor estemos marchando y estén ustedes marchando cuando se cumplan 60 años del golpe? No sé quién quiere empezar. Yo la verdad, lo que quiero y lo que me imagino son dos cosas diferentes, ¿no? A ver. Hoy día lo que quiero es que sea una democracia más compartida, en donde, no sé si más compartida, sino que la democracia busque sanar eso de que las personas ya no creen tanto en las instituciones, tanto en los políticos. Adhiero más a lo que dice el periodismo, ya no hay tanta noticia verdadera, sino más manejada por el poder, que creo que eso hace que las personas también se desilusionen con la política, la dejen de lado, ¿no? Lo podemos ver también en las encuestas cuando tenemos elecciones, las personas cada vez van a votar menos. Eso creo que demuestra cómo las personas están cada vez más decepcionadas por la democracia, ¿no? Yo quiero que tal vez, mi deseo es que eso se arregle, ¿no? Que las personas vuelvan a creer en las instituciones, que para ello es lo que venimos hablando, ¿no? Que se impongan, que debatan, que no pongamos etiqueta, ¿no? Que entendamos que las personas tenemos gustos diferentes, ¿no? Que como podemos elegir esto, también esto, ¿no? Que compartamos, que busquemos una unificación, que busquemos un punto en común, ¿no? A pesar de que que todos somos personas diferentes, no todos somos iguales, y por ello tenemos pensamientos diferentes, ¿no? Llegar a algo en común. Y hoy día, la verdad que me cuesta mucho tener esperanza para que en un futuro pase eso, ¿no? Como viene la democracia, que la verdad que cada vez decepciona más a las personas, ¿no? Yo creo que no sé si se va a poder lograr, excepto que las personas salgan y se impongan, ¿no? Que sean los mismos ciudadanos lo que salgan, marchen, digan, e impongan su pensamiento, ¿no?
No sé. Muy bien. Bueno, yo comparto gran parte de la opinión de Yailén y además creo que también eso, yo espero que no esté tan dividido, porque hoy en día lo que pasa es o blanco o es negro. Pero yo creo que en realidad las cosas se resuelven viendo los grises también, porque no todos atravesamos la misma realidad, no todos lo vivimos de la misma manera. Y yo creo que también es importante eso, que de a poco, por ejemplo, por la parte de las escuelas, se empiece a, ¿cómo se llama?, a buscar más que nosotros nos expresemos y que salgamos y que hablemos, porque si no, esto que queremos, que vemos en un futuro, que queremos para el futuro, no va a ser posible. Y bueno. Muy bien. Bueno, me parece que es el mejor cierre. Ojalá nosotros, como ya más veteranos, yo soy el más grande de acá de esta reunión, estemos a la altura de los deseos de ustedes y además nos comprometamos para que esos deseos se vayan convirtiendo en realidad. Nosotros estamos muy contentos con poder haber hecho este episodio del podcast acá, que hayan venido, muy agradecidos al director del museo, que no recuerdo si lo dije, pero de primer momento se prestó a que podamos filmarlo acá. Era para nosotros importante poder realizar este podcast acá porque creemos mucho en la democracia, creemos que tiene muchos costados para robustecer, para reformular. Seguramente vendrán nuevas formas de democracia, pero estamos convencidos de que esas nuevas formas se podrán desarrollar de muchas maneras, pero seguro no se podrán desarrollar sin memoria. Así que era importante para nosotros poder filmar acá. Muchas gracias a todos. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de Habitemos la Democracia. Muchas gracias.